a este lugar donde nos congregamos, pero que sienten el deseo, que quieren participar, pero que no han podido por una u otra razón. También por el gobierno y por la iglesia como tal, para que el Señor nos guarde en esta semana. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu sublime gracia. Nos rescató y humillados delante de ti venimos, postrados, Señor, ante ese Dios fiel, soberano, ante nuestro gran Dios, a traerte un regalo, Señor, de adoración, de alabanza. Recíbelo, Señor, con esa ternura que te caracteriza, porque tú eres bueno, fiel y justo. Señor, estamos clamando por las personas que no han podido venir, que desean venir y que su anhelo, Señor, está con nosotros. Tráelo, Señor, el próximo domingo, en el momento en que tú desees. Gracias por cada uno de ellos, les extrañamos, Señor, les amamos, Señor, y gracias porque eso nos hace estar más unidos, Señor, en oración por ellos, estar más deseosos de verlos y poder adorar juntos, Señor, en armonía. Estamos también clamando, Señor, por las autoridades de nuestro país, el nuevo gobierno que empieza. Señor, dale luz a este hombre para que dirija a esta nación conforme a tu misericordia y a tu palabra. Y gracias, Señor, porque encamines sus consejeros también a hacer tu voluntad. Dirige sus corazones, Señor, a tu propósito. Y gracias porque entendemos que tú eres soberano para hacerlo. También te damos gracias por cada persona en este lugar, Señor. Los conoces, sabes cómo somos, qué necesitamos. Señor, estamos bajo tu cobertura y tu gracia. Estamos clamándote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para conocerle, entenderle y amarle todos los días más. En Cristo Jesús oramos para tu gloria. Amén. Amén. Éxodo capítulo 6. De manera antifonal, por favor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de dar la tierra de Canaán, la tierra que fuiste la tierra. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos medido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo daré de verdad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo:
entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, el rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anó, Falú, Esezón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Emuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahali, Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Moisés, su tía, la cual dio a su Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ixar, Coré, Nefeg y Secri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sidri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y a Itamar. Los hijos de Coré, Así, Elcana y Abisam. Estas son las familias de los coreanitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Escutiel, la cual dio a luz a Fines. Estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel de Faraón que hablé con Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacarás a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová acabó de Moisés de la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy hombre de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendícele los labios del expositor. Señor, y guarda su corazón, su vida, todos sus pensamientos, y a nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine esta palabra, Señor, y fluya en nuestros corazones para hacerla por obra. Gracias por ella en Cristo nuestro Señor. Amén. Sermones en forma expositiva. Hoy estaremos observando los primeros 8 versículos a la luz de toda la lectura que hemos realizado en la dirección del culto. Primeros 6, 8 versículos. Quiero que estén observando el texto allí para que todos roguemos al Señor para que por medio del Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana y aplique esa palabra a nuestras vidas, de manera que podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Y podamos seguir confiando y conociendo a aquel que nos ha rescatado. Esto es el Señor. Versículo 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón.
En este versículo, versículo 1, capítulo 6, vamos a identificar en primera instancia cuál era la circunstancia o cuál era el momento que vivía Moisés cuando el Espíritu Santo quiso hablar estas palabras. ¿Cuál era la situación del pueblo de Dios y cuál era la situación de Moisés mismo? Que de alguna manera se relaciona con las situaciones nuestras, porque cada uno de nosotros tenemos una misión, una tarea dentro del reino de Dios. Así que el tema que pudiésemos identificar en este capítulo 6 del libro de Éxodo es que Dios consuela y anima a Moisés para que haga la tarea que Dios le había encomendado. Dios consuela y anima a Moisés para que haga la tarea que Dios le había encomendado. Y yo no sé si ustedes o yo en algún momento de nuestro trasegar, de nuestro andar cristiano, nos pudiésemos desanimar, desalentar e incluso dudar en ocasiones de la fidelidad y del cuidado de Dios en cuanto a lo que Él mismo nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a ser santos, el Señor nos ha llamado a extender su reino en esta tierra, el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes, nos ha llamado a ser embajadores de su reino, y el Señor nos ha llamado para que seamos luminares, para que seamos sal y luz en este mundo creado por Él, necesitado y en franca decadencia en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Y yo no sé si usted en algún momento se ha sentido desanimado, desalentado, incluso cuando observa a otros que no andando con el Señor, parece que todo para ellos fuese felicidad y prosperidad, y uno dice, yo que soy creyente, pareciera que el Señor no obrara. Esos estados de ánimo pueden llegar a nuestras vidas, y en este caso quiero identificar el estado de ánimo de Moisés. Mírenlo conmigo, por favor. Moisés había terminado una oración desde el versículo 22 al versículo 23 del capítulo 5, por favor. Pueden leerlo mentalmente allí. Dice, entonces se volvió Jehová y dijo, Señor, está orando Moisés. Moisés está orando aquí. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Está hablando Moisés aquí, versículo 22 del capítulo 5, versículo 23. ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo? Es decir, al pueblo de Dios que estaba bajo servidumbre en Egipto. Y Moisés está diciendo, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bueno, esto solo quizás le pasaría a Moisés, quizás a nosotros no. No sé si en algún momento cuestionamos los planes del Señor. Así que estos son los porqués de Moisés en cuanto a lo que estaba viendo en Dios. Y yo no sé si usted tiene también porqués. ¿Por qué no has hecho esto, Señor? Y aquí él, justamente el Espíritu Santo está descubriendo, desnudando su alma para que diga aquello que no hay que decirse cuando se confía en el Señor. Así que el Espíritu Santo aquí toma a Moisés y revela lo que está en él para que usted y yo tengamos cuidado a la hora de recibir la providencia de Dios, es decir, todo lo que sucede, para que lo entendamos que todo viene de Él. Ahora bien, ¿por qué Moisés estaba haciendo esta oración? Y estaba diciendo, Señor, ¿para qué me enviaste? Si con mi venida a Egipto
para hablar con Faraón y que éste dejara salir a tu pueblo a tierra de Canaán, lo que ha ocasionado es que el pueblo sea aún más afligido. Me siento culpable porque ellos me están viendo que por mi causa ahora su duro trabajo ha aumentado. Y claro, estaba sobre sus espaldas una acusación de parte del pueblo de Dios. Mírenla por favor, versículo 19 del capítulo 5. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Recuerden que esta fue una estrategia que usó Faraón cuando Moisés le dijo que el pueblo debía salir. Y esta es una estrategia que usa el mundo cuando alguien, el Señor lo está llamando. Lo trata de envolver más en su sistema, en sus ideas, para que dude y para que no venga con prontitud a adorar al Señor. Tanto es así que Faraón le dijo, están ociosos. ¿Verdad que dice la palabra de Dios esto? Versículo 17 dice, no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Lo que está hablando en el contexto es que Faraón, cuando sintió que Moisés estaba hablándole para que dejara ir a su pueblo, él usó el poder y la estrategia de alguna manera meterlos en sus propósitos, afligirlos con más trabajos, envolverlos. Pero permítanme hacer una aplicación aquí, y la hago bajo la fe en Cristo. Cierto que hay muchos obstáculos o factores que tienen que ver con el mundo que nos detienen para seguir cada día creciendo más y más en la fe y en la gracia del Señor. ¿Quién está gestionando? ¿Quién está de alguna manera afectando la vida del creyente para que no se acerque al Señor? Pero cuando el Señor rescata, el Señor trae por encima de cualquier oposición. Versículo 19. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírsele, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron a Moisés y a Faraón, mire, Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. Es decir, ustedes son culpables. Notamos allí, ustedes son culpables, Aarón y Moisés son culpables que nosotros hoy estemos en aflicción. Por lo tanto, juzgue el Señor sobre aquello que quieren o que nos están predicando. Y más aún, última parte del versículo 21. Poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es una acusación que están haciendo los líderes del pueblo de Israel en Egipto a Moisés y a Aarón, y le están diciendo, ustedes con su predicación, porque era una predicación, ustedes con su predicación nos están afectando, y esto ha hecho que Faraón se lance contra nosotros y nos afecte. Y quisiéramos entender esta palabra a la luz de la obra de Cristo. En realidad, quisiéramos que pensáramos a la luz de este pasaje que hay oposición en la vida cristiana. La hay y de todo tipo. Y por eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, este punto. Volviendo otra vez al pasaje de capítulo 6, versículo 1,
¿Qué es entonces lo que está respondiendo Dios a Moisés allí? ¿Cómo consuela Dios a Moisés en medio de esta gran preocupación porque está siendo acusado? ¿Cómo lo consuela? O preguntémonos nosotros, cuando estamos desanimados, cuando tenemos acusaciones contra nosotros y hay oposición, ¿cuál es el método que Dios usa para animarnos? ¿O qué es lo que usted y yo debemos acudir cuando estamos en medio de adversidades o en medio de desconsuelos, o hemos sido acusados o tenemos sobre nosotros señalamientos? ¿Cuál es el método que usted y yo usamos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo o le habló a Moisés en medio de su acusación, en medio de su aflicción? Estaba preocupado, tanto es así, mírenlo en el 22 y en el 23, que la oración nota diciendo: ¿por qué afliges a este pueblo? Este pueblo está contra mí. Me enviaste, pero no estás obrando, porque el pueblo le estaba acusando que por su causa estaban siendo afligidos. Dios le va a contestar de la manera siguiente: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Pero ese ahora no era ahora. Ese ahora tenía una larga espera. Tanto es así que no menos de 10 plagas, ¿verdad?, el Señor va a enviar. Y aún mostrando su poder ante Faraón, todavía el pueblo no salía a adorar y a servir al Señor en la tierra prometida. ¿Les llama la atención lo que Dios dice ahora? Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ya había dicho que ese ahora tenía que estar dentro del tiempo del Señor. No sé si esa palabra es cercana a nuestras experiencias en cuanto a lo que creemos del Señor. Y como veíamos claramente en la escuela dominical, su fidelidad lo cumple, pero algunos cumplió su fidelidad después de 2000 años. Cristo hizo una oración cuando estaba aquí y dijo que oraba por sus ovejas, pero también aquellas que habrían de venir. Y usted fue llamado por Dios aproximadamente 2000 años después. Así que esa oración que Cristo hizo en el marco de la voluntad de Dios fue cumplida por su fidelidad después o no menos de 20 siglos. Así que la oración que usted puede hacer hoy como iglesia y como pueblo de Dios, espere, como dijo Cristo: en breve vuelvo. Y hace más de 20 siglos. Y sin embargo, el Señor cumple y el Señor hace. Y aquí prometió a Moisés: anímate, consuélate, que verás lo que yo haré a Faraón. Seguimos observando el pasaje, por favor. El Señor lo haría con mano fuerte, versículo 1 del capítulo 6. Pero ¿qué otra cosa el Señor usa? Y también la usa para con nosotros en esta mañana. ¿Cómo el Señor nos consuela y nos anima para que hagamos la tarea que Él nos ha encomendado? En primer lugar, lo que estamos observando aquí es que Dios promete, ¿verdad?, que va a liberar o que va a sacar a su pueblo con mano fuerte. Dios promete que va a sacar a su pueblo. Pero ¿saben? Una de las, digamos así, uno de los factores o uno de los problemas que usted y yo tenemos como creyentes, o les voy a decir de otra manera, una de las consecuencias en cuanto al sufrimiento nuestro, en cuanto a la angustia, en cuanto a la preocupación, consecuencias que nos afectan,
no es por causa de la situación misma que nos afecta, sino más bien porque nuestro conocimiento de Dios es ínfimo, insuficiente. Cuando usted y yo tenemos situaciones que de verdad aquejan nuestro espíritu, nos afectan, ninguna situación está más allá de lo que nosotros podamos soportar en el Señor. Ninguna situación es para que usted llegue a un estado de desquicio, como sí sucede con algunos que no tienen su vida ancladas en la voluntad del Señor. Así que las situaciones que muchas veces a usted y a mí nos afectan tanto, no es porque sean tan profundas como nosotros las percibimos. ¿Saben cuál es la razón? Que tenemos un conocimiento muy pequeño, insignificante, exiguo, escaso de quién es nuestro Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Miren, versículo 2. Moisés todavía, más allá que Dios lo alentara y le dijera, te están acusando. Más allá dijera, ahora yo voy a tomar a los que te acusan, a los capataces y los voy a frenar su boca para que no te acusen. El Señor no hizo esto. El Señor más bien, ¿sabe lo que hizo? Otra vez se mostró a sí mismo, es decir, Moisés, conóceme. Estás desanimado. Estás escuchando las voces de crítica, estás desanimado, conóceme. Y por eso estamos estudiando en la escuela dominical las perfecciones de Dios, que es una vía franca para que nosotros verdaderamente conozcamos más a Dios. Y concluyo en esta parte. En la medida que usted conozca más a Dios, usted mismo es conocido es decir, puede claramente identificar cuáles son sus debilidades en la fe. Repito, en la medida que conocemos más a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Y en la medida que conocemos más al Señor, sufrimos menos. ¿Y saben por qué sufrimos menos? Porque descansamos más en Él. Así que esto es lo que Moisés está recibiendo aquí. Versículo 2, dice Dios, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, y ese todavía es una señal que le estaba hablando, ¿verdad? Que le venía hablando. Todavía Dios a Moisés y le dijo, ¿qué tal que usted un día diga, ya estoy saciado espiritualmente? Yo tengo buen conocimiento en la palabra de Dios. Yo tengo muchos años como creyente y sé qué hacer y qué no hacer en esta u otra situación. Pero ¿saben? Aquí se le está diciendo a Moisés, habló todavía, es decir, más y más, Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Se acuerdan que Dios ya le había dicho, yo soy el que soy? ¿Se acuerdan más atrás? Yo soy el que soy. Versículo 14 del capítulo 3. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que se está presentando a sí mismo. ¿Cómo se presentó a los patriarcas? A Jacob, a Abraham, a Isaac. Miren lo que dice aquí. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, es decir, como Dios todopoderoso. Y si ustedes quieren comprobar eso, yo se los puedo leer en el libro de Génesis, y van a encontrar allí en el libro de Génesis que Dios se presentó a él. Versículo 1 del capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios. ¿Qué significaba Jehová ahí? Jehová significaba el Dios todopoderoso. Dicho de otra manera, el Shaddai, ¿lo han escuchado? El Dios todopoderoso.
suficiente. Es decir, Moisés, recuerda ahora esto, que yo he sido el Dios todo suficiente para tus padres, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos que han crecido, que es lo que estamos, y este sermón está articulado, está conectado con lo que hemos venido estudiando sobre la fidelidad de Dios. Yo soy el mismo Dios todo suficiente, pero aquí el Señor revela un nombre más. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Es decir, yo soy el Señor. Esa es la traducción, el Señor. Yo soy el Señor. Ustedes lo consiguen en otras traducciones. No dice, yo soy Jehová, sino yo soy el Señor. Y yo soy el soberano. Y si yo soy el soberano, esa soberanía en relación a quién o a quiénes podemos aplicarla. En este caso, ¿para dónde iba Moisés? Para Egipto. ¿Y quién era el soberano en Egipto? El faraón. Pero el Señor está diciendo, yo soy el Señor, no temas. Yo he sido el todo suficiente, ¿verdad? En cuanto a mi perseverancia al pueblo que he llamado. Pero yo soy el Señor. Por lo cual debemos entender en esta mañana que no hay poder más alto o más supremo que el Dios que nos ha rescatado. Dios, Jehová, es el Señor, pero también Jehová es todo suficiente o es todo poderoso. Y esto es lo que debemos en esta mañana aprender con base en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando digo aprender me refiero a tomar para sí bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios consuela a Moisés? Revelándole, diciéndole, conóceme. Y conóceme. No busques otra estrategia. No, conóceme. Y en la medida que me conoce, entonces te puedes alentar. Pero también otra forma que Dios usó. Primero se reveló a sí mismo, ¿verdad? A través de sus atributos. Porque aquí estamos hablando de su soberanía. Aquí estamos hablando que Él es todopoderoso. Pero también se va a revelar ahora, ya no según sus atributos, sino según sus propósitos. Y saben, ojo con esto, hay muchos hoy, y hay muchas iglesias que predican los propósitos o los planes de Dios, pero no predican quién es Dios. Y es muy atractivo y seductor incluso escuchar que Dios hace esto, Dios hace lo otro, pero no conocen al Señor que se ha revelado en las Escrituras y se ha hecho carne por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios usa para que Moisés se consuele? Se presenta a sí mismo, se revela como el Señor. Pero ¿qué más? Ahora, Él presenta sus planes, sus propósitos. Versículo 4. También, notamos ese también allí. Además, yo soy el Señor, yo soy el todo suficiente, Moisés. Conoce también mis obras. Como un segundo punto. También establecí mi pacto con ellos. Es decir, eso está en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Génesis capítulo 15. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Segundo, Dios muestra sus planes. Pero sus planes están colgados de un pacto que Él ha hecho
de rescatar a un pueblo que no era su pueblo. Un pueblo que lo único que merecía era la condenación, la muerte eterna, pero que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían hecho un pacto para salvar a un pueblo, y que el diseño que Él usó para salvarlo es reunirlos e irlos llamando, y reunirlos en una nación para que hubiera un orden, porque lo vamos a ver más adelante. También establecí mi pacto con ellos. ¿Y cuáles son, otra vez, los elementos o lo que ustedes evidencian de ese pacto? De darles la tierra de Canaán. Voy a repetir esto que lo dije la semana pasada. ¿Qué es lo que usted evidencia en ese pacto? Que hay un pueblo, ¿verdad? Hay un pueblo de Dios. También establecí mi pacto con ellos, no con todos. Porque cuando Dios envía a Cristo a esta tierra para que muera en la cruz del Calvario y derrame su sangre, no lo va a hacer por todas las criaturas de esta humanidad, sino que lo hizo por aquel pueblo que Él había escogido desde antes que el mundo fuese. Así que no todos hacen parte de este rescate conectado al pacto de Dios. Y ustedes dirán, eso suena un poco restringido y eso suena exclusivista. Quiere decir que Cristo en la cruz murió solamente, no por todos, sino por aquellos que Dios había escogido desde antes de los tiempos. Solo un versículo, Marcos 10, 45, ¿verdad? Solo ese versículo nos habla o nos corrobora lo que estamos diciendo en esta mañana. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida, es decir, para morir en la cruz. ¿Por quiénes? No por todos, no por todos, por muchos. ¿Ustedes creen, cuando lleguemos a esos capítulos de Éxodo, que todos los que salieron de Egipto, que incluso hacían parte del pueblo de Dios, fueron salvos? No todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita. Así que vamos viendo aquí, también establecí mi pacto, es decir, ese es su plan. La salvación que ha llegado a usted ni siquiera es suya, es del Señor, pero Él ha querido participarnos de esa salvación eterna. Es de Dios. ¿Por qué la salvación es de Dios? Porque nuestras vidas son de Dios, ya sea para irse a estar con Él por toda la humanidad o para estar separadas de Él por toda la humanidad. Ese es mi pacto. ¿Saben por qué Dios te salva? ¿Y por qué me salva? Ni siquiera porque quisimos, porque no era del que quisiera. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Es su plan. Es su plan. Mi pacto. Moisés, anímate. Yo hice para sí mismo un pacto con el Padre, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdate de esto. Acuérdate, Moisés. Yo soy Dios todo suficiente. Yo soy el Señor. Anímate, Moisés. Yo tengo un pacto. Mira, no vas a fracasar. Hay un pacto. Hay un pueblo. Hay una tierra. ¿Por qué estoy diciendo hay una tierra? Versículo 4, ¿verdad que dice eso? De darles la tierra de Canaán. Hay un pueblo, hay una tierra, pero también hay un Señor. Así que yo tengo un pueblo en un lugar bajo un gobierno que soy yo.
Esa es otra vez la definición de pacto. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Qué les parece lo que Dios está usando para animarlos? Cuando usted y yo se desanime en esta vida de creyente, el primer paso, ¿cuál es? Y no se trata del primer paso, ni del segundo paso, ni del tercer paso, hasta llegar a los 7 pasos. Créame que si fuera por usted y por mí, no alcanzaríamos a pensar e iniciar el primer paso. Porque si algo hacemos en búsqueda del Señor, es por la obra interna del Espíritu Santo en nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor, que sea una oración permanente, que cada día el Espíritu Santo nos esté combinando, impulsando, que produzca esa propulsión en nuestro espíritu para que busquemos al Señor y lo conozcamos. Y conozcamos después sus planes. Y veamos que sus planes son perfectos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor ahora va a usar un argumento un poco más, perdónenme la expresión, pero un poco más trivial, un poco más doméstico para animar a Moisés. Pero ¿saben? Esos son los argumentos que más nos gustan a nosotros. Los que son para Dios, es decir, hay un argumento superior y hay unos argumentos que también están dentro de la verdad, pero son inferiores. ¿Cuál es el argumento superior? Dios mismo, ¿verdad? ¿Cuál es otro argumento superior para animar? La obra de Dios o sus planes, que ya lo expliqué con su pacto, ¿verdad? Pero hay un argumento inferior, pero que nosotros nos anima tanto. Que para Dios es el inferior, para nosotros muchas veces es el superior. ¿Cómo lo va a animar? Ahí está, versículo 5. ¿Qué dice aquí? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios está diciéndole, bueno, usted ya, yo entiendo, ellos están sufriendo, y como quiera que están sufriendo, yo me voy a compadecer y voy a ratificar mi pacto. ¿Y saben por qué digo que es uno de los argumentos más atractivos para nosotros? Porque muchas veces usted y yo partimos de nuestras propias necesidades. Si estoy afligido y si estoy sufriendo, muchas veces no parto de quién es Dios. ¿Quién va a hacer esta oración? Que diré a continuación: Padre, qué bueno por esa enfermedad que me has enviado. Y estoy en una situación de desempleo que la celebro con todas las letras y con todas las emociones. ¿Saben? Quien nos escuche dice: qué fatalista eres. ¿Dónde está tu fe? Declara más bien que eres hijo de Dios. ¿Ven? Pero ¿saben? El Señor les dice: yo te consuelo y yo me he compadecido. Yo sé que están gimiendo, versículo 5, ¿verdad? Yo sé que están en servidumbre, versículo 6, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. El Señor le está diciendo a Moisés: acuérdate, yo los estoy viendo sufrir. ¿Será que el Señor no ve eso? Pero repito, muchas veces nosotros partimos de ahí, y estoy haciendo hincapié, insistencia en esto. En medio de cómo estaba Moisés, desanimado. ¿Por qué razón? Porque lo estaban acusando. Él está orando: Señor, no has hecho nada, no has sacado al pueblo. Pero miren, estrategia o forma correcta de ir al Señor en estos tiempos. Primero, ¿a qué?
No que el Señor te solucione, porque Dios no es una especie de bombero para apagar incendios. Dios es Dios y Él es soberano en todo. Cuando estamos en necesidades, acudimos primero ¿a qué? A estudiar nuestra necesidad en lo más próximo que hay en nuestros intereses, ¿verdad? Acudimos primero a preguntarnos, ¿quién es Dios? Porque si sabemos quién es Dios, sabremos entonces que Él tiene control y que Él dirige todas las cosas para bien. Y segundo, Señor, tú tienes un plan y tu plan nadie podrá detenerlo. Tú cumplirás tus propósitos. Y tercero, ahí sí, nos bajamos al polvo. Señor, tú conoces mi aflicción y recuerdas que somos polvo. Tú sabes que en este mundo vivo cual mendigo, dependiendo en todo de ti. Y esa es una buena actitud. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Vivir siempre dependiendo que necesitamos del Señor. Pero bueno, Dios le promete que tiene un pacto, versículo 6, ustedes lo ven allí. Dios le promete que se sacará a su pueblo de Egipto y que lo redimirá, versículo 6, lo redimirá con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué recuerdan ustedes cuando leen esta porción? Y los redimirá con brazo extendido. Miren en qué momento aparece esta palabra del Señor. Cuando Dios dice, lo redimiré con brazo extendido. ¿En qué situación estaba el pueblo? En servidumbre, en aflicción. ¿Y ustedes quieren escuchar lo que significa este pasaje un poco más profundo? Aquí no está hablando. En lo superficial que usted observa el pasaje, ¿sabe qué ve usted aflicción aquí? Que Faraón estaba poniéndole un yugo al pueblo de Dios en su nación. Y que físicamente ellos estaban, ¿qué? Sufriendo, ¿verdad? Pero ¿sabe? Dios no quiere que usted se centre o que usted se fije en primera instancia en el sufrimiento material, físico. Aquí lo que está apuntando es que hay un sufrimiento por causa no de la esclavitud material, sino por causa de la esclavitud espiritual. Repito, el sufrimiento que usted y yo pensamos muchas veces, que observamos en el pueblo de Dios en Egipto, es un sufrimiento que tenían que hacer ladrillos y paja. ¿Se acuerdan lo que dice? Si ese fuera el caso, ¿saben? Estaríamos ganando, porque eso hace parte de la vida temporal, ese tipo de sufrimiento. Pero el sufrimiento que está más allá en esta palabra es que ellos estaban en una esclavitud, no por causa de la aflicción física, sino por la esclavitud espiritual. Ahora vamos más profundo a la idea. ¿Y saben? Usted no fue, a usted no le está... Que encontramos la expresión otra vez. ¿Cuál fue la expresión que encontramos allá en Éxodo capítulo 6, en el versículo 6? Dice, y lo redimiré con brazo extendido. Pero vamos, con base en ello, vamos a saltar a Isaías 53 para entender esa redención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado otra vez? El brazo de Jehová. ¿Y saben qué aflicción se relata aquí? No la aflicción de usted ni la mía, sino la del mismo Jesucristo. Así que cuando usted mira Egipto, Cristo no estaba en Egipto.
Porque Egipto simboliza que el pecado, ¿verdad? De estar apartado de Dios. Cuando usted mira Egipto, ¿qué era lo primero que usted pensaba allí? Yo estaba ahí. Y es verdad. ¿Cierto? Es verdad. Yo estaba ahí en Egipto y de ahí Dios me rescató. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué no pensamos un poco más profundo? ¿Saben quién tuvo que ir ahí sin pecar? ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Dios Padre, ¿verdad? ¿Quién cargó todo el pecado del pueblo que iba a redimir? ¿El pueblo? Cristo. En consecuencia, ¿quién fue el primero que recayó toda esta esclavitud espiritual? Cristo fue el que fue visto bajo esta esclavitud sin pecar. ¿Me hago entender? Ojo con esto. Sin pecar. Yo no estoy diciendo que Cristo fue o estuvo de esclavo, no, sino que Él fue el que experimentó lo que es estar bajo el pecado, sin pecar. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 2, versículo 3, versículo 2 del Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Están viendo las consecuencias de estar bajo esclavitud espiritual? De cargar el pecado. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta es la verdadera esclavitud. Qué bien hubiera sido que fuésemos de alguna manera esclavos de algún rey tirano de esta tierra y nunca fuésemos esclavos del verdadero rey soberano. Fuera un negocio. Pero resulta que, cuidado, aquí lo que estamos pensando es que debemos darle cuenta a un rey soberano. Vayamos leyendo, por favor, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Qué esclavitud, ¿verdad? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es más fuerte que hacer ladrillos con paja. ¿Están relacionando la esclavitud en Egipto? Que a veces lo vemos meramente como una historia de la experiencia humana. No. Esta esclavitud lo que nos está es haciendo pensar la verdadera esclavitud espiritual, la cual Cristo experimentó siendo Él sin pecado. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, por su vida. Es decir, aquí está el rescate total. Y en cuanto a nosotros, ¿qué hicimos? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, ¿verdad? Y ahí usted sigue leyendo y sigue relacionando. Pero saben, cuando Dios le dijo aquí, volvamos a Éxodo sin perder Isaías, cuando Dios le da esta promesa a Moisés: oiga Moisés, anímese, yo soy el Señor, yo tengo un plan, yo los redimiré, los sacaré, porque no era solamente sacarlos de una nación a otra o de una tierra a otra, sino era sacarlos de su estado espiritual. Yo los sacaré, ¿verdad? Con brazo extendido, versículo 6, última parte, y os redimiré con brazo extendido, versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea, es algo seguro. ¿Y cómo fue que empezamos leyendo el pasaje?
Jehová respondió a Moisés, ahora verás, y ese ahora todavía se está cumpliendo. ¿Saben por qué se está cumpliendo ese ahora? Porque hasta ahora el Señor nos ha rescatado a nosotros y seguirá rescatando. Así que eso que le dijo Dios a Moisés como promesa se está cumpliendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ¿saben quién nos libró verdaderamente de allí de Egipto? ¿Fue Moisés? Vayamos otra vez a Isaías. Aún cuando estamos hablando de un rescate, ¿qué pasó con Cristo? Isaías capítulo 23, versículo 10. Oigan, ¿no les parece injusto que el justo muera y sufra por los injustos? ¿Y por qué pasaría esto? Repito, ¿no les parece injusto que el justo, Cristo, muera y sufra por los injustos? ¿Qué les parece? Pero ¿saben por qué sucedió esto? Versículo 10 del capítulo 53 de Isaías. ¿Saben qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarla. ¿Saben lo que quiere decir eso? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién está hablando a quién? El Dios Padre trajo la aflicción por causa del pecado a su propio Hijo. Vayamos concluyendo. Así que antes de usted verse cómo el mundo, cómo Egipto me tiene atrapado, cómo Faraón estaba, no. Lo que hacía Faraón era, entre comillas, una obra relativamente no tan mala en relación con el pueblo que estaba ya bajo cautiverio. Porque Faraón hacía una obra en lo temporal, afligía en lo temporal, pero Dios aflige en el fuego eterno, en el mismo infierno, a aquel que no ha sido objeto de su rescate bajo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben? Dios trajo aquí la aflicción a Cristo. Jehová quiso quebrantarla. ¿Notaron allí? Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Quitémonos, desaprendamos un poquito con base en esta palabra, ustedes y yo, que antes de pensar en aquel pueblo que sufrió en Egipto, pensemos quién fue, quien sufrió en primera instancia por causa de nuestra esclavitud espiritual. Fue Cristo. Por lo tanto, Él es el que nos tiene que redimir. El que cree en Cristo tiene vida eterna, y el que no ha sido condenado. Y miren la obra de ese libertador. Versículo 11, hablando de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Notaron allí versículo 11? Es decir, Cristo, a pesar de que recibió toda la consecuencia del pecado, por medio de su obra, ¿qué va a pasar con Él? Él verá victoria y verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Cristo. ¿A cuántos? A muchos. No a todos. A muchos. Por eso cité Marcos ahora rato, ¿verdad? Porque íbamos a llegar cuando, y más adelante, cuando les hable un poquito, cuando salió el pueblo y les toque alguna de las jornadas de ese pueblo, de Egipto a Canaán, muchos quedaron en el camino. ¿Es usted hoy de aquellos que realmente han sido llamados por el Señor? Que Dios nos ayude en su perseverancia de los santos, y que aquellos que aún no han sido objeto del fruto de Cristo en la cruz, el Señor dé fe para creer en su obra. Y ahí está. Y voy a terminar con esto. ¿Cuáles fueron las tres
los 3 consejos que dio Dios a Moisés en medio de su desconsuelo. Yo soy Dios, conóceme. Segundo, yo tengo un plan. Tercero, yo me compadeceré. Yo sé que está en aflicción. ¿Y cómo creen ustedes que quedó Moisés? ¿Y cómo creen ustedes que quedamos nosotros hoy? ¿Quedamos animados? Hay un Dios, hay un plan, y un plan de rescate, ¿verdad? Pero cuando Moisés llevó estas noticias al pueblo, por fin Moisés como que otra vez se levantó. Miren la actitud, y que no sea la de nosotros hoy. Versículo 9. Cuando Moisés había escuchado toda la enseñanza que he durado un par de minutos para explicar. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no creyeron. En otras traducciones. Pero ellos no escucharon. Ellos estaban tan envueltos en su situación de aflicción física que no tuvieron ojos espirituales para entender que había un Dios que los rescatara. Y esto es a modo solo de aplicación, porque estoy terminando. Es usted y soy yo miopes, espiritualmente hablando, de no ver primero a Dios y de no ver primero a sus planes. Ellos no creyeron. Moisés fue a Egipto otra vez, versículo 11. A Faraón, perdón, porque estaba en Egipto. Entre y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Pero ¿qué es lo que pasa? Oigan, que si el Señor no hubiera empezado una obra en nosotros, y si la fe no fuera un don de Él, por mucho que supiésemos de su palabra, quedaríamos a medias, y yo diría casi sin empezar. ¿Qué dijo Moisés? No sigamos otro puntico. Ustedes no se cansaron cuando estaban leyendo los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrom, Carmi, Rubén, Ohad, Jaquín. Ustedes no. ¿Para qué? ¿Para qué esto aquí? ¿Alguien se da la tarea de leer las genealogías y esos nombres tan difíciles de pronunciar algunos? Y que pareciera que no, que estuviesen allí solamente añadiendo registros bibliográficos. Oigan, ¿saben? Aquí el Señor volvió a animar a Moisés, al pueblo de Dios, perdón, a los ancianos. A los ancianos, cuando no creyeron. ¿Saben qué es lo que uno observa allí? Que ahora están dudando de Moisés y de Aarón. ¿Es así o no es así? No creyeron lo que ya Moisés, él es Jehová, Él tiene un plan, Él se compadecerá, Él lo sacará. Pero ahora ellos no escucharon. ¿Y saben lo que dijeron? Bueno, y este Aarón y este Moisés verdaderamente vienen de parte de Dios. ¿Y cuál fue el argumento que usó el Espíritu Santo para demostrarles que sí Aarón y que sí Moisés provenían de aquel linaje que Dios venía preservando desde antes de los tiempos? Pues usó las genealogías. ¿Qué tal que ustedes hubieran visto a Cristo aparecido en los evangelios sin las genealogías? ¿Ustedes cómo lo hubieran visto? Como un hombre, quizás, que no había sido el que Dios había prometido por medio del linaje de David. Aquí estas genealogías tienen el propósito de demostrar que Aarón y que Moisés
venían de ese pueblo que Dios venía preservando desde antes. ¿Lo vieron ahí? Versículo 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Y empieza a darles la lista. Así que ese es un argumento poderoso. Versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos. Es decir, ustedes ahora están dudando de Aarón. Dudaron de Dios. Y ahora dudan. Bueno, dudan de Dios, de su palabra, y después al pobre predicador. ¿Será que está diciendo la verdad? Eso era. Y Dios le dijo, mira, estos predicadores, Aarón y Moisés, no vienen de la nada. Ellos vienen de aquel linaje que había venido preservando desde antes de que ustedes fuesen. Terminamos con esto, por favor, en este pasaje. Tenemos a un Señor que Él es fiel. Y yo tengo que terminar diciendo que Él ha empezado una obra y que el Señor la terminará. Y eso fue lo que hizo en el Antiguo Testamento. Pero yo no quiero que queden en la mente que ustedes van a llegar a la tierra prometida, sino que busquen, por favor, para terminar, Apocalipsis 21-22. Con eso terminamos, con este pasaje. Moisés allí no estaba meramente apuntando a Canaán, ¿verdad? ¿Saben? Nosotros hoy, gracias a Dios por ese rescate, ¿a dónde estamos apuntando a llegar? Con este versículo termino. Apocalipsis 21-22 dice: y no vi en ella templo. Está hablando de la nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Termino con esta aplicación. Esa tierra en la cual usted y yo estamos hoy no es ni Canaán, es la misma presencia del Señor. Ya nosotros hacemos parte de esos lugares celestiales. Eso dice la Biblia, que nos ha bendecido en los lugares celestiales y ya estamos sentados en esos lugares celestiales. Así que la muerte física es solo una transición a estar por siempre en la presencia del Señor. Oremos. Señor amado, gracias por este tiempo, por tu palabra. Hoy, Señor, nos asombramos por tu palabra, porque hemos visto, Señor, cómo libraste a Cristo mismo. Con razón, algunos salmos hablan que no lo dejaste en el sepulcro, sino que lo levantaste. Es decir, lo rescataste, no en el sentido de que necesitaba un mediador. Él era el mediador, Él era el jefe, Él era el que vino a rescatar. Pero nos ilustras, Padre, que Cristo también padeció esa verdadera aflicción por causa del pecado, pero que Él venció en la cruz, y su linaje hoy es libre, y libre para estar con Él por toda la eternidad. Gracias, Dios, por este tiempo.